Bueno, en esta hora vamos a reaccionar a este video que estamos viendo y yo lo vi y realmente, wow, y es tremendo lo que este varón está hablando acerca del juego de Free Fire. De esto yo he tenido una experiencia bien fuerte, puedo identificarme bien con este varón y realmente mirar muchas veces a través de YouTube, a través de todas estas experiencias, vemos estos videos y muchos de nosotros somos escépticos, muchos decimos no creer, pero cuando ya realmente lo vives en carne propia, esa experiencia te da la autoridad de poder ver a otro hablar y decir, yo lo he vivido, yo lo he pasado y sé que es completamente cierto. Recuerde que la Biblia nos habla en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Realmente su lucha no es con un juego, su lucha es con lo que viene, con el conjuro que viene, con la dedicación que viene detrás del juego. Quiero hablarte de una experiencia personal. Creo que este varón habla en este video de cosas muy reales que de forma personal yo he vivido. Yo tengo un sobrino y ese sobrino desde muy pequeño ha sido amante de los videojuegos. Por eso te voy a hablar de esto con autoridad. Y él ha sido muy amante y se encerraba en la casa, en una habitación, a jugar videojuegos. Así pasan años donde este niño llega de la escuela a jugar en el computador. Cuando se cansaba del computador cogía el celular y empezamos a notar cómo él empezó a tener cambios físicos. Pastor, ¿cómo que cambio físico? Empezamos a ver cómo se empezaron a torcer sus dedos de tanto teclear, de tanto jugar, y empezamos a verlo con ansiedad, empezamos a verlo con pánicos, pero de pronto uno no prestaba la atención debida. De pronto, bueno, él vivía con la abuela y la abuela decía, no, yo prefiero que esté de pronto dentro de la casa jugando. Pues, ella no veía nada como algo ofensivo, decía, no, yo prefiero que esté jugando en mi casa, que de pronto que salga a la calle, tome un consumo, tome malos amigos. Ella veía bien que su nieto estuviera allí jugando. Y esa es la mentalidad que de pronto muchos padres, muchos abuelos tienen. Yo prefiero que mi hijo tome tiempo en un celular, tome tiempo en un juego, que de pronto salir a la calle está puesto a un peligro. Pero no dimensionamos lo que realmente puede llegar a ocurrir con el tiempo, los cambios que pueden haber en tu hijo debido a ese videojuego o a lo que está pasando. Yo quiero hablarte de mi experiencia con mi sobrino. Bueno, él lleva allí años jugando. Vemos que yo en cierto momento me sentaba a mirarle la destreza con que jugaba. En muchos juegos tenía diferentes gemas, tenía diamantes. La habilidad era tremenda para jugar juegos con mucha agilidad. Y veo que en cierto momento él empieza a vivir con nosotros. Él vivía parte de nosotros. Empieza a vivir con nosotros y acá las reglas en la casa es que por motivos espirituales, pues debido a que tratamos con liberaciones, guerra espiritual, condición acá en la casa es no juegos de violencia, no juegos de terror. Hay ciertas normas. Cuando bueno, él viene a vivir con nosotros por ciertas circunstancias, entonces él empieza a acoplarse a esas normas. Y entonces una de las normas que también tenemos es ir a la iglesia. Decimos, pues usted convive acá, pues usted realmente lo ideal es que vaya con nosotros a la iglesia. Bueno, él accede y empieza a decidir ir a la iglesia con nosotros. Cuando empezamos que en la plenitud del servicio, en la administración, el muchacho cae al suelo, se pone pálido, escúcheme bien, se pone pálido y el muchacho empieza a brincar en el suelo
y se toma sus manos acá de la garganta y empieza a actuar por él una fuerza, un demonio, queriéndole quitar el aire de la garganta, queriéndole cortar el aire. Empezamos a orar, empezamos a reprender. El muchacho se calma allí en su estado de inconsciencia y vemos que él está allí en el suelo y empiezan sus manos, sus dedos a brincarle así, a brincarle, a brincarle, a brincarle, así como que estuviera jugando. Esa manifestación o ese tipo de manifestaciones luchamos con mi sobrino aproximadamente un año. Escúchame bien, un año. No fue ni un día, ni 2, ni 3 días. En ese proceso duramos casi un año para poderlo descontaminar de todos los demonios que él había adquirido a través de jugar muchos años videojuegos. Regularmente en servicio se le manifestaba un demonio, se le manifestaba algo y decía: yo no lo suelto, yo no lo dejo, él es mío, él pactó conmigo. Y uno le preguntaba al demonio: ¿cómo pactó? Decía: a través de un videojuego. Veíamos que se ponía pálido, se ponía frío como un muerto. Allí estaba operando espíritus de muerte a través de él. ¿Cómo adquieren todo eso? ¿A través de qué? A través del videojuego. Una de las cosas que más jugó él fue Free Fire, y allí es un juego violento donde entran espíritus de muerte. Es un juego violento. Mire, la mayoría de todos estos francotiradores y todas estas tragedias en Estados Unidos, en un 80% han sido, y se ha comprobado, hay estadísticas muy altas de que se han comprobado de que muchos de estos jóvenes han sido jóvenes que experimentan soledades. La soledad los se lleva por causa de que papá y mamá tienen que trabajar. La soledad los lleva a entrar en una habitación y a consumir videojuegos, a estar en línea. Y entonces muchos de ellos empiezan consumiendo videojuegos y allí pasan años, pero a través de ese videojuego y a través de lo que se mueve allí empiezan a abrir portales, empiezan a hacer pactos satánicos y empiezan a haber cambios en estos jóvenes. Uno de los cambios más notables es la rebeldía. Estos jóvenes que consumen este tipo de juegos se vuelven rebeldes, se vuelven intemperantes. Yo recuerdo que uno salía con mi sobrino y no había paz. Sus manos le brincaban, sus dedos le brincaban, y uno le cogía las manos, decía: no, es que yo no soy capaz, yo ni siquiera me las controlo, yo ni siquiera me las manejo. Y era con sus manos así brincándole a toda hora. Y se paraba uno, iba en el metro y era jugando, iba por la calle y era jugando, atado completamente a estos videojuegos. Muchos de estos jóvenes en Estados Unidos han cometido tragedias. ¿Por qué? Porque se han inspirado a través de los videojuegos y a través del espíritu del hombre fuerte y de la violencia que hay ahí. Entra en ellos y ese joven termina cometiendo actos que lo llevan luego nuevamente hacia la ley, hacia una cárcel, donde él pensaba: ¿cuándo dimensionaba un joven de estos cometer una tragedia? Yo creo que en ningún momento. Pero ya poseído. Recuerde que una cosa es influenciado y otra cosa es poseído. Estos jóvenes que en estos videojuegos terminan poseídos, que es una posesión donde ya la persona no se maneja, donde los demonios lo manejan. Y yo recuerdo que mi sobrino ya no tenía control de su cuerpo, su mano le brincaban, su cuerpo le brincaba, y él decía: yo quiero quedarme quieto, yo quiero cortar con la ansiedad, y no le daba. Recuerdo que en momentos hasta nos decíamos: ¿qué vamos a hacer con él? Hay clínicas ahora, hay lugares, casas de reposo para personas, porque esto ya se ha vuelto una pandemia social. Ya hay clínicas que te tratan médicamente esa ansiedad y ese problema. Hay videojuegos tan fuertes donde el videojuego al iniciar te dice: dale OK con el botón verde, dale Y, dale no con el botón rojo, y rechaza. Y usted simplemente a través de lo que está dándole OK está haciendo un pacto con los demonios y con el enemigo. Muchos de estos videojuegos, la gente que está detrás de esos videojuegos es gente satánica, gente de pacto, gente con rango en el mundo satánico, que los mismos demonios
Así como Dios viene y trae, y le trajo el plano a Noé de cómo debería ser el arca. Así como vino el Espíritu de Dios sobre muchos hombres y le trajo diseños espirituales, así también vienen los demonios y traen diseños del propio infierno a través de estos videojuegos. Y tenemos jóvenes atados, tenemos niños atados con ansiedad. Hay clínicas ya psiquiátricas, hay clínicas y casas de reposo, porque se ha entendido que esto es una pandemia ya social y se necesita buscar una ayuda. Y los gobiernos no saben qué hacer, entonces crean estos lugares donde si su hijo está ansioso, donde si su hijo está endemoniado, pues lo llevan a este lugar y le dan ciertos medicamentos para tratar la ansiedad. Todo lo que este varón habla en este video son cosas completamente ciertas que yo mismo la he vivido. Yo viví las liberaciones, yo viví las manifestaciones demoníacas en la vida de mi sobrino. Y te puedo decir, me ha tocado tratar niños y jóvenes con demonios por dentro, cantidad de demonios. Niños que han empezado a jugar videojuegos y terminan con problemas de identidad. Niños que terminan tocándose porque están jugando un videojuego. Y el protagonista o el personaje de ese videojuego tiene una influencia sexual. El niño termina tocándose, el niño termina descubriéndose. Mire, realmente como padres tenemos que tomar conciencia y empezar a mirar qué ven nuestros hijos. Cuando un hijo te pide un juguete, cuando un hijo te pide un videojuego, empieza a investigar qué tan nocivo puede ser ese videojuego y busca alternativas. No es que vamos a censurar a nuestros hijos de todo, pero vamos a buscar alternativas. Hay cosas todavía muy sanas, son muy pocas, pero hay juegos y cosas todavía muy sanas con las que podemos cambiar y negociar con nuestros hijos. En estos días mi hija me dijo, sentémonos a ver una película. Y yo le dije, vamos a ver cuántos minutos pasan sin que muestren magia, sin que se manifiesten los demonios. Y empezamos a verla. Y no pasaron ni 5 minutos cuando me dijo, papá, nos va a tocar quitarla. Porque mire, ese muñequito, este animado, este otro, está manifestando brujería, hechicería, y es esta entidad la que se está manifestando. Entonces, a través de este video, lo que queremos es que tus ojos puedan ser abiertos. Tu padre, tu abuelo que me estás viendo, tú que vives conforme con que tu hijo esté metido en una pieza jugando día y noche, porque es peor la calle, porque la calle puede coger un vicio, porque en la calle puede venir peores amistades. Déjame decirte que ese niño en ese cuarto, enfrentando los vacíos que está enfrentando, los está llenando con demonios. Esos vacíos que tú estás dejando, papá, por trabajar 15 horas en el día y te consuelas porque llegas y lo ves jugando. Simplemente déjame decirte que todos esos vacíos que tú estás dejando lo están llenando los demonios y las tinieblas. Este video realmente es para decirte y contarte de mi experiencia con mi sobrino, de experiencias que he tenido con niños que realmente han terminado endemoniados a través de jugar un videojuego. Tenemos niños jugando Pokémon, tenemos niños jugando Bob Esponja, tenemos niños jugando todo este tipo de personajes, que detrás hay una influencia, que detrás hay una potestad, que detrás hay una entidad trabajando con ellos. Es lo que termina adentrándose, influenciando a tu hijo. Muchos padres y familiares de estos jóvenes en Estados Unidos que han actuado como francotiradores han dicho, wow, pero es que él no era así, él era un niño calmado, él era un niño ejemplo en el colegio, vea, ¿qué pasó? Vuelvo y te digo, se endemonió y ya no se maneja él. Ya vino una entidad, ya vino un demonio, ya vino una manifestación que le dijo, lo vas a hacer así, vas a comprar un arma así, vas a hacer esto así y vas a obrar en esta forma así. Vuelvo y te digo, la persona endemoniada es una persona que ya ha perdido su voluntad, donde los demonios lo manejan, donde la entidad lo maneja. Entonces quería contarte mi experiencia. Tuvimos un año largo tratando fuertemente con mi sobrino, un año donde tocó descontaminarlo,
meterlo en la palabra, meterlo a tiempo de año, un año completo. Hasta que dimos gloria a Dios cuando ya hubo un servicio donde no se le manifestó nada. Donde realmente aún te voy a decir, aún hay posesiones tan fuertes que cuando un niño o un joven juega juegos de muerte, aún esa muerte entra dentro de su cuerpo y usted ve que el mismo joven Dios te bendiga, cambia. mi nombre es José Miguel García, nacido y criado en Constanza, República Dominicana. Hoy vengo a hablarte de lo que hay detrás del juego del Free Fire. Puedo dar testimonio vivo y eficaz porque son cosas que ya yo las viví y podría decirte a ti que sé de qué te estoy hablando. Desde el principio yo empecé a jugar el Free Fire desde el segundo pase élite, que fue el pase del Team Pum. Los que juegan Free Fire van a saber de qué estoy hablando. Si quieren revisar, también puedo dar el ID de mi cuenta, que es 109-4757-706. Pueden buscarlo, ahí van a encontrar el nombre de Tentacín, tratando de poner el nombre de Tentación, pero me faltó una letra. Detrás de ese juego se esconden criaturas demoníacas que se incorporan detrás de los jóvenes y adultos que también muchos lo juegan. En este caso, las imágenes que logramos ver en ese videojuego son imágenes que teletransportan demonios, crean un factor demoníaco y se incorpora dentro del que lo juega, del jugador. Hay muchos niños, adolescentes y hasta mayores de edad jugando este tipo de videojuegos, los cuales atan a las personas a diferentes tipos de demonios, abren una puerta y entran varios detrás de en los cuales se encuentra el espíritu de rebeldía. Si te das cuenta, vas a encontrar a personas que cuando le hablan en contra del juego o cuando le hacen una llamada, lo primero que hacen es que se enojan de una manera sorprendente. Yo lo viví y yo te puedo hablar de esto. Yo le pedí a Dios que me diera el testimonio, que me diera algo, una base por la cual yo hablar y decirte en el día de mañana que el Free Fire no es un juego limpio, que es un juego satánico, que es un juego que te ata espiritualmente hablando. Y yo le decía esto a Dios porque veía muchas personas que nunca lo jugaron y estaban hablando de algo que nunca vivieron. Y yo le decía, Señor, ¿por qué a mí tú no me dices tú si este juego tiene realmente lo que ellos hablan o no lo tienen? No vengo a hacerte película, vengo a decirte realmente lo que pasa detrás de este videojuego. Los demonios abren puertas a otros demonios, porque cuando tienes un pecado, ese pecado abre la puerta a otros tipos de pecado. El demonio que está dentro de la Biblia dice que cuando un demonio sale, este vuelve buscando hallar donde vivir, sale buscando hallar donde vivir, y que cuando regresa, si encuentra el lugar vacío, vuelve y se muda, pero trae a 7 peores que él. O sea, cuando una persona ya fue libre, muchos cristianos que están jugando Free Fire hoy en día, están pasando por este tipo de situación, que se están enfriando sin darse cuenta con lo que es la oración, el ayuno y la dedicación a Dios. Cuando yo estaba jugando este videojuego, no te voy a decir que yo dejaba de ir a la iglesia, yo no dejé de congregarme, no dejé de leer la Biblia, pero fue limitándome la oración y estaba consumiéndome espiritualmente. Cuando le digo esto a Dios, llega una persona desde Jarabacoa, una sierva de Dios, y la sierva empieza a hablarme frente a frente, face to face, en tailandés. Pero pasa que yo pude entender lo que esta sierva decía, estaba dando una orden a algo que había dentro de mí, y yo sentí como el demonio salió de dentro de mí. Inmediatamente yo caí y fui libre de ese espíritu, pero aún así quedé con la costumbre. Entonces Dios empieza a amonestar mi conciencia por varios días, donde ya no estoy lidiando con el demonio, pero sí estoy lidiando con la costumbre. Cuando empieza una persona a predicar en una iglesia, escucho una voz que me dice, tú sabes que lo estás haciendo mal, tú sabes que esto te está atando. Escucho una voz que me dice, tú sabes que tienes que dejar esto. En ese momento mi decisión fue eliminar el juego de mi teléfono, ya que nosotros estamos acostumbrados a comprar teléfonos caros, teléfonos de media y alta gama, para tener un mejor alcance en el videojuego. Si alguien que sabe, inspecciona mi cuenta, se va a dar cuenta de que no es una cuenta de estos tiempos, sino desde el principio del videojuego.
En estos videojuegos, mayormente el Free Fire, no vengo a atacar a la plataforma. Garena, yo no tengo nada que ver con Garena. Garena no es cristiano, no es dominicano, ni me conoce, ni tampoco me paga. Entonces, cuando yo veo que estoy utilizando este videojuego como un medio de diversión, Dios lo está viendo como una muralla que me está separando de su presencia. Cuando yo trataba de orar, habían 2 demonios que me punchaban la espalda y me hacían desesperar. Yo no oraba ni siquiera 5 minutos. Y lo único que hacía mal era que jugaba Free Fire, según lo que podía entender. Leía la Biblia, me congregaba, oraba muy poco, pero estaba atado espiritualmente. Cuando tienes este tipo de demonios, empiezas a desarrollar actitudes que tú no has visto. Te estoy hablando en el término literal, porque si te hablo más profundo en lo espiritual, quizás vas a decir que eso no es así, que sí, que no, y van a empezar a vociferar. Pero sí te puedo decir que físicamente vas a notar los cambios en las personas. Dejan de comer, empiezan a dejar de comer, se abstienen de las cosas naturales del ser humano, que la comida, el consumo de agua. Empiezan a ponerse rebeldes. Si tus hijos o hijas están jugando este videojuego, te vas a dar cuenta que ya no quieren hacer las cosas como tú se las has opuesto. No quieren ir a los mandados, solo quieren estar pegados al teléfono o tablet o a la computadora. Ya se está cediendo a este juego mediante diferentes dispositivos. También te vas a dar cuenta que se adaptan a palabras, a lenguajes o vocabularios que no son adecuados. Están ostentos, están expuestos a la mala palabra porque están impuestos a escucharla de otra persona, tanto de otra cultura como de su propia cultura, y desarrollan otro tipo de comportamientos que no son los ideales. Los cristianos que juegan este videojuego son los más atacados por el enemigo. Porque cuando tú no aceptas que tú estás atado espiritualmente, entonces Dios no te va a hacer libre, porque tú estás entendiendo en tu humanidad que tú estás bien. Entonces, como tú no crees la verdad que estás atado, entonces tú te quedas atado. Te invito hoy en día a reconocer realmente lo que se esconde detrás de esto. Si te fijas también, cuando yo me empecé a memorizar y decía, pero ¿qué tiene este videojuego de malo? Porque yo simplemente lo juego. Con esto yo no le hago daño a nadie. Algunos salen de la droga, otros se apartan de muchas cosas, pero entonces están más atados espiritualmente. Y esto no se trata de dejar la droga. Esto se trata de ser libre espiritualmente. Apartarse para Dios, vivir para Dios, ser conforme con la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo empiezo a calcular por qué dicen y no dicen que el juego es de Dios, yo defendía el juego hasta más no poder. Yo decía, a mí va a tener que convencerme Dios, porque palabra de hombre no la acepto. Yo me empecé a notar que los 2 primeros personajes del videojuego son igual que los 2 personajes que menciona la Biblia, Adán y Eva. ¿Coincidencia o realidad? Algo tiene que haber detrás de esto. Si te das cuenta también, la mayoría, el 90% de las skins que hay son cosas que te invitan a ver dragones, demonios, alas, cosas que nada tienen que ver con lo bueno. Entonces, yo quiero invitarte a que tú, si juegas este videojuego, pienses bien las cosas, analices bien, le pidas dirección a Dios y que reconozcas que tienes que apartarte de este videojuego, que es una muralla que te aparta de lo que es la presencia de Dios. Habían veces en las cuales yo estaba jugando, mayormente en la madrugada, y escuchaba que habían personas que hablaban de cosas que pasaban en la madrugada en el videojuego. Al principio no lo notaba porque cuando empecé a jugarlo, yo no era cristiano, yo no conocía a Dios, yo no había recibido al Espíritu Santo, prácticamente no era cristiano. Y habían veces en la madrugada en las cuales yo sentía que había alguien detrás de mí viendo cómo yo jugaba, pero yo estaba solo en mi habitación. Habían otras veces en las cuales se movían objetos en mi casa que realmente yo a lo primero me sentía un poco dudoso de qué estaba pasando.
me pasaban ratones por el lado, extrañamente, ratones que no comían veneno, no se pegaban en los pegarratas, nada que ver. En algunos otros momentos también empecé a ver gatos, espiritualmente hablando. Cuando iba a orar, habían gatos a mi alrededor. También hubieron veces en las cuales yo me veía al espejo después de haber jugado y en mi propia imagen yo veía como que era un yo que no era yo, era como un demonio detrás de mí. Yo veía el demonio que había en mí, pero no quería aceptar que estaba espiritualmente atado. Por lo cual, Dios no me había dicho de face to face que esto estaba afectando mi vida espiritual. También hubieron momentos en los cuales yo me enojaba a tal magnitud que hablaba mal irrespetuosamente a mis parientes, a mi mamá. Todo el mundo ama a su madre. No creo que cualquiera le falte el respeto o le hable de una manera inadecuada a su madre por un videojuego, a menos que esté atado, a menos que haya un movimiento espiritual detrás de todo eso. Este fuego tenemos que ponerle la mirada bien y tenemos que saber de qué manera acercarnos a los niños y a los jóvenes para que puedan tener una aclaración de este tema y que no es cualquier fuego. Así que yo te invito a que tú puedas orar por tu familia, orar por tus hijos, orar por tu casa para que Dios tome el control de ellos, ya que Satanás es astuto y ha querido ganar ventaja. Que el Señor los reprenda, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Shalom.